Titanic, el barco más famoso de todos los tiempos. Recordemos a ese enigmático barco, el transatlántico británico, que fue el mayor barco de pasajeros del mundo cuando finalizó su construcción y que se hundió durante la noche del 14 y la madrugada del 15 de abril de 1912, hace más de un siglo y 9 años, durante su viaje inaugural desde Southampton, Nueva York. En el hundimiento del Titanic fallecieron 1.496 personas de 2.208 que iban a bordo, pero lo que no sabes, lo enigmático, lo que poca gente conoce, es que hubo un libro que predijo el hundimiento del Titanic, y este libro se publicó 14 años antes. Este transatlántico, el más famoso de todos los tiempos, el enigmático Titanic, debe su fama a su tragedia, a esa que vivió el 14 de abril de 1912 cerca de las costas de Nueva York. Fíjense ustedes, ya estaba cerca de las costas. En esta catástrofe, que fallecieron un sinnúmero de personas, este buque chocó con un iceberg que se encontró en su trayectoria de navegación debido a la falta de medios más avanzados para prever lo que podría encontrar ese enorme y gigantesco barco en su ruta. Pero esa es la historia oficial que todos ya conocemos. Lo que poca gente sabe es que el hundimiento del Titanic, el barco supuestamente insumergible, se había producido ya en la literatura década y media antes. Fue en un libro que escribió Morgan Robertson. Lo puedes consultar y lo puedes adquirir en cualquier librería. El autor se llama Morgan Robertson, se escribió en 1898 y en él imaginaba el hundimiento de un barco, pronosticaba lo que ocurriría años después. El barco que él describió tenía similares características a las del Titanic, y que para más señas se llamaba casi igual, se llamaba Titán. El barco de la novela se llamaba Titán, el de la vida real, Titanic. Las coincidencias entre ambos barcos van más allá de su simple nombre. Los dos parten desde el muelle de Southampton en abril, los dos son calificados de insumergibles y por supuesto ambos chocan contra un iceberg. La novela en cuestión se llama Futility, y bien podría haber sido escrita por alguien que predijera el futuro, tal vez Nostradamus, tal vez algún otro. ¿Y qué relata esa novela? Narra en la primera mitad del libro sobre John Lee Rowland, exteniente de la Marina Real. Era un borracho que había caído en los niveles más bajos de la sociedad, había sido despedido de la Marina. Luego este individuo trabajaría en el Titán. El barco se hunde poco antes de la mitad de la novela, y en la segunda parte Rowland salva a una niña saltando a un iceberg con ella. Después de una serie de aventuras, finalmente Rowland, el protagonista de la novela Titán, es finalmente rescatado por un buque. ¿Cuál es el argumento literario de esa famosa novela que predijo el hundimiento del Titanic? Pues algunas personas creen que se trata de una mera casualidad, y otros que el autor escribió un libro premonitorio, pronosticando el futuro de lo que sucedería años después, lo que concede al texto de un claro interés histórico, de tal manera que el escritor Morgan Robertson fue un visionario, al igual que Julio Verne, a quien sin duda se le recordará estilísticamente por esta novela. Es una historia conocida, el barco más grande jamás construido, apodado el insumergible por sus propietarios británicos, y la presa choca con un iceberg debido a la falta de botes salvavidas. La mayor parte de los pasajeros perece en el Atlántico Norte. Una novela idéntica a la del Titán, salvo que este es un transatlántico de ficción y que su creador lo publicó 14 años del suceso real, de la noticia real del hundimiento del RMS Titanic. Te preguntarás, bueno, ¿y cuáles son las similitudes que hay de parecido entre los dos barcos, entre el barco Titanic y el barco Titán? Pues te diré primeramente, el libro fue reimpreso en 1912, después del desastre, por el McClure Magazine, con el título El naufragio del Titán.
convirtiéndose en ese año, en 1912, todavía no existían los llamados bestsellers, pero fue un fenómeno de ventas. Todo mundo, todo neoyorquino, todo estadounidense y todo europeo quería adquirir la famosísima novela El naufragio del Titán. Ese fue un fenómeno de ventas, la novela de El naufragio del Titán en 1912. Pero vamos a ver las similitudes. El Titán tenía de largo 269 metros. El Titán 243.84 metros. Los dos buques, ambos barcos, estaban construidos enteramente en acero, con 3 hélices y lo que llaman cuando se hacen los barcos, 2 palos. Eran de 2 palos los dos barcos y con 3 hélices. Ambos buques, Titán y Titanic, estaban considerados como insumergibles. Eran un fenómeno y todo el mundo quería ir en su viaje inaugural. Debido a sus numerosos compartimientos estancos, era por lo que se consideraba insumergibles. El Titán tenía 19 y el Titanic tenía 16. Ambos navíos disponían también de portalones estancos, 92 en el Titán y 12 en el Titanic. Cabe aclarar que si el Titanic hubiera tenido más portalones estancos, se hubiera salvado. Ahora bien, ambos estaban considerados como los barcos de pasajeros más grandes y nunca jamás construidos en su momento en esa época. Aunque te diré que el Titanic sigue siendo un barco grande aún hoy en día. Aún hoy en día es considerado, si todavía existiese, un barco grande. Ahora, ambos barcos, Titán y Titanic, podían transportar, cerca de 3.000 pasajeros. El Titán iba al completo. El Titanic llevaba 2.235 personas. El Titanic tenía un desplazamiento, el peso del barco era de 66.000 toneladas. El del Titán era de 45.000 toneladas. Por lo que había mucha similitud, ya que el peso en bruto, si se quitaban algunas cuestiones, únicamente considerando el barco y el motor, eran de pesos iguales y equivalentes. Lógicamente el Titanic tenía cuestiones más amoblado, más lujoso, con cosas que le daban mayor peso. Por eso aumentó su peso de 45 a 66.000 toneladas. Pero si nada más tomabas lo que es el cascarón del barco y el motor, pesaban igual. Ahora, el Titanic tenía 46.000 caballos de fuerza. Y el Titán 40.000 caballos de fuerza. La potencia con la que sus motores impulsan el barco. Ahora bien, ambos buques llevaban un número insuficiente de botes salvavidas. No tenían botes salvavidas para todos. El Titanic solamente tenía 20 botes. El Titán 24. El Titanic navegaba a 22.5 nudos cuando chocó contra el iceberg. El Titán llegó a los 25 nudos cuando en la novela se relata que chocó con el iceberg. Ambos buques, Titán y Titanic, iniciaron su viaje fatal en el mes de abril. En el relato de Robertson no se especifica el día. Ambos navíos chocaron a proa con un iceberg. Ambos navíos chocaron con el iceberg en torno a la medianoche. En el caso del Titán, la noche estaba clara y no había luna. En el caso del Titán, había niebla y brillaba la luna. Cabe aclarar que no se justifica bajo ningún concepto lo que ocurrió con el Titanic. En la novela ciertamente se ejemplifica que había niebla y brillaba la luna, y esa niebla pudo impedir la visión de los tripulantes. En el caso del Titanic no hay justificación posible alguna a lo ocurrido. Incluso hay versiones que nos hablan de que un submarino habría hundido al Titanic, y también se dice que como estamos en el año de 1912, ya estaba por iniciar la Primera Guerra Mundial. Y todos sabemos lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Entonces el Titanic pudo ser de las primeras víctimas de la guerra que estaba por ocurrir, según algunas versiones. Regresando a esta similitud de los barcos, el de la novela y el real, Titán, el de la novela, Titanic, el barco real, ambos navíos hacían la ruta entre Inglaterra y Nueva York. El Titanic había zarpado de Inglaterra hacia New York y era su viaje inaugural. El Titanic hacía el recorrido inverso y completaba su tercer viaje de ida y vuelta. Por lo tanto, aquí la coincidencia es poca. El Titanic en su viaje inaugural y el Titán en su tercer viaje. Ambos navíos chocaron con un iceberg en puntos que se encontraban a pocos centenares de millas el uno del otro. Casi en la novela relatan el punto exacto de lo ocurrido. En la novela coincide casi a la perfección con las características, la descripción, la fecha, los sucesos y lo ocurrido en la vida real al Titanic.
Ambos navíos eran propiedad de navieras inglesas. En ambos, las navieras estaban radicadas en Liverpool, con oficinas en América, en Broadway y en Manhattan, principalmente. También, en ambos, los principales accionistas eran americanos. La principal diferencia entre los dos desastres era que en el relato de Robertson, en la novela, fallecieron el doble de personas, y en la vida real, en el Titanic, fallecieron únicamente 1.500 personas, que de todos modos es lamentable así fuera una sola. En el Titán cerca de 3.000 y solamente sobrevivieron 13 personas en el Titán. En la vida real, afortunadamente, distó mucho de la novela y sobrevivieron más personas. Pero ¿y te has preguntado, ¿y quién es Morgan Andrew Robertson? Pues es un escritor estadounidense y el posible inventor del periscopio. Está en duda si él fue el que inventó el periscopio. Este individuo, Robertson, nació el 30 de septiembre de 1861 y falleció el 24 de marzo de 1915. Robertson fue un oficial de la Marina Mercante, además de escritor de historias cortas y novelas como esta, mundialmente conocida, la novela de El barco Titán. Conocido como el hombre que escribió en 1898 la corta novela titulada Futility, Fatalidad, or The Wreck of the Titan, lo que ocurrió, el hundimiento del Titán. Se han atribuido ciertos poderes premonitorios al escribir este libro, entendido en relatos de aventuras ambientadas en el mar. No hay explicación, se busca la explicación del por qué coinciden tanto, casi al 100%, lo relatado en la novela, lo ocurrido en la vida real y las características de este enigmático barco. Por lo tanto, te invito a leer esa novela, El hundimiento del Titán, echar a volar la imaginación y disfrutar un momento. Sin lugar a dudas, el RMS Titanic es el barco más famoso de todos los tiempos, ya de vapor, porque anteriormente uno de los más famosos era el barco de vela El Mari Celeste y algunos otros. Pero en este momento, al iniciar la revolución industrial, al tener maravillas tecnológicas, el primero y más enigmático ha sido sin lugar a dudas el RMS Titanic, el mayor transatlántico británico en ese momento, en 1912. Opiniones habrá muchas, ¿tú qué piensas? Tu amigo Megóforo, hasta pronto.